Explicaremos ahora una forma de aproximar la distribución de un riesgo usando la función generadora de momentos. Supongamos que S es un riesgo con esperanza m y varianza sigma cuadrada. Definamos la variable aleatoria z como S menos m sobre sigma. Entonces, la esperanza de z es 0 y su varianza es 1. Vamos a denotar por mzr la función generadora de momentos de z, suponiendo su existencia. Recordemos que esta función se define como la esperanza de e a la rz. Recordemos también que la késima derivada de esta función, evaluada en r igual a 0, nos proporciona el késimo momento de z. Esta késima derivada se denota también por el exponente k entre paréntesis. Nuestro objeto de interés aquí es el siguiente. Consideraremos la serie de Taylor alrededor del 0 de la función logaritmo natural de mz en r. Esta es entonces una serie de potencias en la variable r, en donde el coeficiente ak es la késima derivada de la función logaritmo natural de mz en r, evaluada en r igual a 0. Vamos a escribir explícitamente algunos de estos coeficientes. Por ejemplo, el primer coeficiente es A0, que se calcula como el logaritmo natural de mz en r, evaluado en r igual a 0. En este caso no se calcula ninguna derivada. Esto es igual al logaritmo natural, evaluado en 1, que es 0. El coeficiente A1 se calcula como la primera derivada de la función logaritmo natural de mz en r, evaluada en r igual a 0, y esto es igual a mz' en r sobre mz en r, evaluada en r igual a 0. Esto resulta ser la esperanza de z sobre 1, y esto es 0 nuevamente. El coeficiente A2 se calcula como la segunda derivada de esta función logaritmo natural mz en r, evaluada en r igual a 0, y esto tiene esta expresión: mz en r por mz doble prima en r menos mz en r al cuadrado sobre mz en r al cuadrado, evaluado en r igual a 0. Al hacer las evaluaciones se obtiene lo siguiente. Este primer factor es 1, este segundo factor es el segundo momento de z, después tenemos mz' en r igual a 0, esto es la esperanza de z al cuadrado, sobre 1. Todo esto se reduce a la esperanza de z cuadrada, que es 1. Puede comprobarse que A3, calculada como la tercera derivada de esta misma función, logaritmo natural de mz en r, evaluada en r igual a 0, es igual al tercer momento de z. Y también puede comprobarse que A4, la cuarta derivada del logaritmo natural de mz en r
evaluada en R igual a 0 es igual al cuarto momento de Z menos 3. Supondremos que estas cantidades, el tercer y cuarto momento de Z, son conocidos o han sido estimados. Con esta información, reescribamos nuevamente la serie de Taylor de la función logaritmo natural de mz en R. Por lo tanto, tenemos esta expansión. Los coeficientes A0 y A1 son 0, el coeficiente A2 es 1, el coeficiente A3 es el tercer momento de Z y el coeficiente A4 es el cuarto momento de Z menos 3. La aproximación de Edgeworth consiste en truncar esta serie infinita de potencias. Por ejemplo, consideremos la expansión hasta la cuarta potencia. De esta manera, la función logaritmo natural de mz en R es aproximadamente igual a la suma de estos tres términos. Por simplicidad en la expresión, hemos colocado nuevamente los coeficientes A3 y A4. Por lo tanto, mz en R es aproximadamente igual a la exponencial de la suma, y separando el primero de estos términos, se obtiene la expresión que aparece abajo. Vamos a reescribir esto de la siguiente manera. Ahora, usando esta expansión de la función exponencial, el segundo factor se puede escribir como la expresión que aparece entre corchetes. Después, si desarrollamos el cuadrado que aparece aquí y cortamos la serie hasta la potencia 6, obtenemos la siguiente aproximación. Observemos entonces que el primer término del binomio al cuadrado es igual a 1/6 al cuadrado por 1/2, que es 1 sobre 72, por A3 al cuadrado por R sexta. El resto de los términos corresponden a potencias mayores a 6. El siguiente paso consiste en invertir cada término de esta ecuación y encontrar una distribución aproximada para z. La transformada inversa del lado izquierdo es la función de densidad de la variable z. Ahora, para los términos del lado derecho, tenemos que el siguiente resultado nos permite saber quién es la transformada inversa de cada sumando. Si phi de x es la función de densidad de la distribución normal estándar, entonces, para cualquier entero n mayor o igual a 0, la transformada de Laplace de la función menos 1 a la n por la enésima derivada de phi de x es igual a e a la 1/2 de r cuadrada por r a la n. Dejaremos la demostración de este resultado para el final de la sección. Su aplicación produce entonces el siguiente resultado. Como dijimos antes, el objetivo es invertir cada término de la ecuación que aparece arriba. En el lado izquierdo tenemos la función de densidad de z, y en el lado derecho, por el resultado enunciado, tenemos esta expresión en términos de la función de densidad normal estándar. Y como hemos definido z como S menos m sobre sigma, se puede demostrar que la función de densidad de S se puede escribir en términos de la función de densidad de z de esta manera. En conclusión, tenemos el siguiente resultado. Si S es un riesgo con esperanza m, varianza sigma cuadrada y cuya función generadora de momentos existe, entonces su función de densidad se puede expresar de manera aproximada mediante la expresión que aparece en el lado derecho. El coeficiente A3 es este tercer momento y el coeficiente A4 es este cuarto momento
menos 3. Esta es la aproximación de Edgeworth. El lado derecho constituye una aproximación para la función de densidad del riesgo en términos de la función de densidad normal estándar y algunas de sus derivadas. Observe que no se garantiza que la expresión que aparece en el lado derecho sea efectivamente una función de densidad. Puede demostrarse que las derivadas que aparecen en la expresión aproximante son las siguientes. Aquí tenemos entonces expresiones para la tercera, cuarta y sexta derivada de la función de densidad normal estándar. Concluiremos esta sección demostrando el resultado que dejamos pendiente. Usaremos el método de inducción sobre n. Para el valor inicial n igual a 0, sabemos que se cumple la identidad, pues el lado derecho es la función generadora de momentos de la distribución normal estándar. Ahora supongamos que para algún entero n mayor o igual a 0, se cumple la identidad. Esta es la hipótesis de inducción. Multiplicando por r, se obtiene esta identidad. Y esto se puede escribir como la integral desde menos infinito a infinito, de menos 1 a la n, phi derivada n de x, por la derivada respecto de x de esta función, e a la rx de x. Vamos a resolver esta integral por partes, en donde este término vamos a llamarle u y a este término le llamaremos dv. Y entonces esto es igual a u menos 1 a la n derivada enésima de phi de x por v, esto es e a la rx, y todo esto evaluado desde menos infinito hasta infinito, menos la integral de menos infinito a infinito de v, esto es e a la rx, por du, menos 1 a la n, phi derivada n más 1 de x. Puede comprobarse que este término se anula y entonces esto se escribe como la integral sobre todo r de e a la rx por menos 1 a la n más 1 phi n más 1 en x de x. Esto concluye la demostración. Y con ello concluimos la sección.